Es un gusto reunirnos nuevamente. Estamos por comenzar, siempre las reuniones nuestras son Rosh Hodesh. Estamos por comenzar un mes especial. Mañana, sábado, Shabbat y domingo son 2 días de Rosh Hodesh, comienzo del mes, el mes de Elul, el último mes del calendario judío. Eso significa que estamos a un mes de Rosh Hashanah y luego Yom Kippur y todas las altas fiestas de nuestro calendario judío. Y el mes de Elul es un mes especial, un mes donde comenzamos a hacer una reflexión, una introspección, y es interesante hablar un poco de la tefilá, porque fundamentalmente Rosh Hashanah, Yom Kippur, los Yamim Noraim son acontecimientos donde pasamos gran parte del día rezando. La palabra tefilá es una de las, quizá la más popular para traducir de ella en hebreo rezo, porque hay varias palabras para decir rezo, y siempre cuando hay varias palabras, varios sinónimos, es señal de que esa palabra es una palabra importante en el calendario, no en el calendario, en el diccionario, digamos, judío, en la gramática judía. El hecho de que haya varias palabras sinónimos significan distintas formas de decir la palabra rezo, plegaria en hebreo, que es la palabra más conocida, es tefilá, pero hay otras, teilá, tejiná, muchas palabras. Entonces vamos a hablar un poco de los secretos, lo que tiene que ver cómo llegamos a la tefilá, que es la plegaria. ¿Por qué rezamos? Si nosotros abrimos en los Sidurim, habitualmente es muy común que figure el texto completo de Pirkei Avot, que son varios capítulos. Pirkei Avot es un texto, una Mishnah. El Talmud se compone de Mishnah y Gemara. Generalmente la Mishnah habla de temas de ley, legales, pero hay una Mishnah que no nos habla de cosas legales, sino más bien nos habla de reflexiones, máximas, consejos que dan los rabinos, y ese es el Pirkei Avot, que es una Mishnah que no tiene Gemara, o sea, no tiene un desarrollo explicativo, pero su propio texto se explica por sí mismo. Y allí encontramos, en muchos Sidurim encontramos toda la Mishnah de Pirkei Avot, y allí dice Shimon HaTzadik, uno de los tanaítas, de los autores de la Mishnah, dice: el mundo se sostiene sobre 3 pilares: la Torá, la Abodá y los actos de bondad. Y esto hay una canción, a lo mejor la habrán escuchado, basado en eso, que es, en hebreo se dice al Shlosha Devarim Haolam Omet, a la Torá, ve a la Abodá, ve al Minut Hasadim. Cuando yo era chico me enseñaron al Shlosha Devarim, al Shlosha Devarim, al Shlosha Devarim Haolam Omet, a la Torá, ve a la Abodá, ve al Minut Hasadim, a la Torah, ve a la boda, ve al Minut Hasadim, que es en hebreo lo que está allí. Entonces, ¿qué dicen nuestros sabios? Que la Torah, está diciendo Shimon, tiene 3 pilares, se sostiene el mundo: la Torah, la boda, y allí vamos a entrar en estudiar qué quiere decir la boda, y Minut Hasadim son actos de bondad, tzedakah, ayudar al prójimo. Ahora, ¿qué quiere decir abodá? Nosotros hoy en día, en el hebreo moderno, cuando queremos decir trabajo, decimos la palabra abodá. Esta persona, obed, trabaja. Trabajo, abodá. Pero, en el sentido que quería decirlo Shimon HaTzadik, no se refería al trabajo, sino a la plegaria. La abodá también podemos traducirlo como servicio, no solo trabajo, servicio. Cuando los Kohanim entraban al servicio se decía abodá, entraban a la abodá, abodata Kohanim, el servicio de los sacerdotes en el templo.
Y esto tiene su raíz, el tema de que abodá es plegaria, en textos bíblicos. Dice en el libro de Éxodo, Va'avadetem et Adonai Elohim, y serviréis, uno podría decir trabajaréis, pero acá es en el sentido serviréis a Dios, a Adonai vuestro Dios, y serviréis al Señor vuestro Dios. Y más, el otro texto en Deuteronomio dice, Uleobdó bejol levajem, para servir con todo vuestro corazón a Dios. Y entonces esos términos es lo que se conoce como, abajo puse, Abodá Shebalev, el servicio del corazón. En la Torah el corazón no es el lugar donde residen los sentimientos, sino el entendimiento. Entonces es el trabajo, el servicio del entendimiento, y eso es la plegaria. Por eso cuando Rabbi Shimon HaTzadik decía que sobre 3 pilares se sostiene el mundo, la Torah, el servicio se refiere a la plegaria. Y hay fuentes en la Torah para hacer referencia a que la palabra abodá es servicio hacia Dios, o sea, trabajo hacia Dios, que sería plegaria. Entonces vamos a seguir. Ahora, hoy en día nosotros usamos la palabra levit palel. Cuando decimos rezar, usamos en el hebreo moderno la palabra levit palel. La palabra hay que entenderla. Las raíces hebreas son triliterales, o sea, son 3 letras, y de ahí se desarrollan las palabras. La raíz de levit palel es palel, que significa juzgar. Cosas pelidim son temas judiciales. Y levit es una forma reflexiva. Cuando uno dice leit rajitz es lavarse uno mismo, esa es la forma del verbo. Entonces, leit palel sería autojuzgarnos o autojuzgarse, juzgarse a uno mismo. Entonces, la idea de la plegaria es rezar, pero a la vez hacer una especie de juicio a nuestra conducta. Por eso tiene mucho que ver los Yamim Noraim, porque es la época en donde juzgamos nuestros actos, hacemos introspección, nos miramos adentro a nosotros mismos. Entonces vamos a seguir. La verdad que todos rezamos, aunque no estemos en la sinagoga, siempre y cuando... Lo que pasa es que hay plegarias que son formales, que están estructuradas, pero todos rezamos, incluso aunque no seamos tan creyentes, siempre y cuando decimos que ojalá que pase esto, o que no me pase lo otro, o que mi familia salga bien de la operación, mi papá, o mi esposo, mi hijo, mi nieto, son rezos, son plegarias. De hecho, nosotros encontramos plegarias antes que hubiera sidurim o que hubiera textos formalmente escritos. Hay un caso, y la plegaria no necesita ser un largo, nosotros no necesitamos, cuando sale del corazón la plegaria, llega. Las cosas, hay un dicho que dice, Dvarim sheyotzeim min alef en hebreo, cosas que salen del corazón, magim lalef, llegan al corazón. Por ejemplo, tenemos una plegaria famosa de Moshe, cuando la hermana de Moshe, Miriam, queda enferma de lepra, porque había hablado algo mal acerca de la cuñada. Moshe pide, por favor, le pide a Dios y dice 5 palabras en hebreo. Elna refanala, que significa Dios, por favor, sánala. Eso es todo. No hizo un texto tremendo, pero lo dijo de corazón y efectivamente Dios lo escuchó y la sanó. Encontramos en la Torah personas que rezan, aunque no de manera... No, ahí sería formal, ¿no? Pusieron informal, pero es formal. Por ejemplo, encontramos, y entonces oró Abraham a Dios y sanó Dios a Abimelech. Nos relata la Torah que llegan a un lugar, Abraham y Sará, y Abraham tenía miedo porque era un lugar que tenía miedo que
lo maten a él y se queden con Sará, que era hermosa, que yo. Entonces él dice, es mi hermana. Entonces el rey del lugar, que se llamaba Abimelech, la toma a Sará. No llega a tener relaciones con ella, pero como que la lleva a su harén. Y entonces Dios se le aparece entre sueños a este Abimelech y le dice, ¿qué hiciste? Tomaste a esta mujer que es la esposa de Abraham, que él es un profeta y él ora. O sea, una de las tareas, ahí aparece la primera vez la palabra Naví, profeta. Y una de las funciones del Naví, por lo que dice ahí, es orar también. Y dice, y lo castiga a Abimelech que no podían tener, las mujeres de su harén no podían dar a luz, no podían tener hijos, quedaban estériles. Entonces le pide, devuelve a la mujer a su marido, y entonces dice, oró Abraham a Dios y sanó Dios a Abimelech y a todo su harén. Pero eso después que le devolvió la esposa. Entonces vemos ahí que aparece la palabra orar. Y no solo eso, sino que el judaísmo va a asociar, en el Talmud se va a asociar cada una de las distintas plegarias o rezos con alguno de los patriarcas. O sea, se va a decir, no que ellos fueron los que establecieron, pero fueron los que marcaron el inicio de las plegarias. Por ejemplo, Abraham, volvemos a la página siguiente. Abraham fue el que primero, digamos, que rezó en la mañana. Eso se llama Shaharit. Isaac fue el primero que rezó en la tarde, Minjá, y Jacob sería el primero que rezó en la noche. Y traen versículos para apoyarse. Y Abraham madrugó y fue al lugar a donde había estado de pie ante Dios. Y ahí dice, Vayashkem Abraham Baboker, madrugó y fue al lugar a donde había estado de pie ante Dios. Entonces dice el rabino, eso fue que él rezó Shaharit, fue el primero que rezó en la mañana. De Itzhak, dicen, Itzhak fue a meditar al campo antes del atardecer. Entonces dicen, meditar, la suaj, significa fue a rezar el servicio que conocemos hoy día como Minjá. Y Jacob había salido huyendo de su hermano Isaac y empezó a ir por el campo, lo sorprendió la noche y él entonces se acuesta en un lugar y dice, y encontró el lugar, Vaigabamakom, Jacob, y durmió allí. Entonces dice, Makom es también una manera de referirse a Dios. No en la Torá, sino en el mundo rabínico, que es posterior. Ellos llaman a Makom, lugar, lo llaman Dios. ¿Por qué? Porque Umekomosh el Olam, porque Dios es el lugar del mundo. Y entonces dicen que él se encontró, hacen un juego y dicen, se encontró en el lugar, significa se encontró con Dios. Y rezó y después durmió allí. Entonces él sería el primero que rezó Arbit, en la noche. Ahora, ¿cuándo se construye el Mishkan? ¿Qué es el Mishkan? El Mishkan es el lugar donde estaban, en el desierto, Dios le ordena a Moshe que construya un lugar para rezar. Y dice incluso la expresión, y me construirán un santuario, Veshahanti betoham, y moraré en ellos, dice la Torá. Entonces dice, no debería haber dicho Veshahanti betoho, y moraré en él, en ese santuario. Entonces explican que Dios en realidad no necesita las plegarias ni necesita una casa donde morar, Él está en todos lados. El tema es que la gente necesita, entonces Él va a morar en ellos. ¿Qué significa en ellos? En el corazón o en el interior de las personas. Ustedes me haréis un palacio, una casa, un lugar, pero yo voy a morar en ustedes. Los que necesitan el lugar son ustedes, porque los seres humanos necesitamos un lugar físico para congregarnos y expresar nuestro deseo. ¿Por qué? Porque el ser humano, por más que haga abstracción y por más que
pueda meditar, necesita cosas concretas, le cuesta hablar de cosas espirituales sin tener algo práctico. Por ejemplo, nosotros nos ponemos los tefilim, el talit, uno no necesitaría eso, uno podría rezar así o quizás yo, pero necesita cosas que señalen que uno pueda tocar, percibir, sentir. Entonces, con el Mishkan, esta idea de empezar a desarrollar palabras o hacer para dirigirse a Dios se hace más común. Las personas que traían ofrendas hacían confesiones de sus equivocaciones, sus errores, rezaban con sus propias palabras o traían ofrendas para agradecer a Dios y también le agradecían. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Shmuel, Haná. Haná es la madre de Shmuel. Shmuel es un gran profeta de Israel. Haná, como Sará, como Rivka, como Rachel, ella tuvo dificultades para dar a luz, para ser mamá. Y entonces ella, en el libro de Shmuel, capítulo 1, versículo 1 al 3, todo ese capítulo, ella reza a Dios pidiendo por un hijo. Entonces es una plegaria muy, muy sentida. Después vamos a volver a hablar de eso porque el origen de la amidad tiene que ver con lo de Haná, porque Haná rezaba en silencio, movía los labios, pero no se le escuchaba rezando a Dios. Y ahí encontramos, ella fue al santuario, al Mishkan, a rezar pidiendo a Dios que le dé un hijo. También las personas que traían las primicias, Bikurim. Hay un texto en la Torá donde se menciona lo que ellos decían cuando llegaban con las canastitas con los primeros frutos. También se decía los diezmos, cuando llevaban el maaser. El maaser es el diezmo que tenían que traer. Todo eso había pequeñas frases, textos que decían ellos. Entonces ya vimos que en el Mishkan, ese es un dibujo de cómo era el Mishkan, que era una especie de gran tienda, y allí llevaban y decían, ya empezaban a decir plegarias. Esto ya fue cuando estaban desde el desierto en adelante, en la época de los patriarcas no existía todavía Mishkan. Esto se le ordenó a Moshe estando en el desierto donde ya habían salido de Egipto. Aarón HaKodesh no es lo mismo que Mishkan, ¿verdad? El Aarón HaKodesh era, dentro del Mishkan había varias cosas. Estaba el Aarón HaKodesh con las tablas, había una menorá, había... Aarón HaKodesh es donde están las tablas. Exacto. El Mishkan es como el templo. Todo era el Mishkan. Esas cosas en general estaban, estoy bien, si volvemos a... Esto todo era el Mishkan. Acá están las carpas del Mahanei. Y esto, acá adentro estaban las cosas más importantes. Acá había como ustedes ven, un altar para hacer ofrendas. Y la gente se congregaba acá y acá. Y ahí adentro, ahí solamente entraban los Kohanim. Y ahí adentro estaba el Aarón HaKodesh, estaba la menorá, estaba un shulchan, una mesa, había otro lugar, pero no para ofrendas para matar animales, sino de incienso, se echaba y salía vapor. Todo eso estaba adentro. A ver, ¿qué pasaba cuando estaba el Mishkan? Los levitas entonaban, tenían un coro de levitas, que entonaban todos los días el Shir Shel Yom, que es el cántico del día. En los salmos, hay 150 salmos, y hay varios salmos que cada día se cantaba otro salmo. Hay un Shir Shel, nosotros lo conocemos, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, ese es el salmo que se cantaba el Shabbat. Hay un salmo para el domingo, para el lunes, para el martes, y entonces ellos tenían el coro y ese día, cada día cantaban, esa es una de las cosas que hacían. Los Kohanim, los sacerdotes, recitaban todos los días la bendición sacerdotal al pueblo, y también se recitaba el Shema, y también se recitaban los 10 mandamientos. Todo eso estaba dentro de la estructura de lo que se rezaba. ¿Y el Shir Shel Yom ya no se recita? Sí. Cuando termina
Depende el nusach, después voy a explicar, pero hay sidurim que traen al final de la tefilá de Shaharit, se dice el Shir Shel Yom. Si es lunes, el de regreso, el martes, el miércoles, para cada día hay un salmo distinto. Sí. En el nuestro no hay eso, en el sidur de Sefaradim, pero hay muchos sidurim que traen Shir Shel Yom. Hasta el segundo templo no había plegarias especiales ni horarios fijos para rezar, pero sí había sacrificios comunitarios, que se llama Korban Tamid. Tamid quiere decir siempre en hebreo. En la mañana y en la tarde, porque en la mañana se hacía un Korban, se ofrendaban unos animales que expiaban por todo el pueblo, por los pecados que el pueblo había hecho en la noche. Y en la tarde se hacía otro Korban por los pecados que la gente había hecho durante el día. Ahora, ese Korban de la tarde se seguía quemando hasta que era de noche. Y eso va a ser también el origen, el Korban de la mañana y el Korban de la tarde que se seguía quemando hasta la noche, de las tres plegarias Shaharit, Minjá y Arbit, que nosotros ya encontramos que parece que los patriarcas ya habían rezado en la mañana, en la tarde, en la noche, pero de manera más estructurada vendría a ocupar esos sacrificios que se hacían todos los días en la mañana, en la tarde, en la noche. Digamos lo que se estableció como obligación de rezo. ¿Y eso no se comía mejor? Sí, los Kohanim comían las ofrendas. Era parte de lo que ellos, de su ingreso. Pero eso es como... Hay sacrificios que se quemaban todos, hay sacrificios que se comían en parte y hay sacrificios que se comían completos. Depende de qué tipo de sacrificio. Era bastante complejo todo. ¿Qué se podía comer, qué no? Sí. Este Korban también es lo mismo que aparece como el continuo, sacrificio continuo. Sí, eso, sacrificio continuo o perpetuo también le llama. Sí. La destrucción del primer templo trajo cambios profundos. Esto fue en el 586 antes de la era común. O sea, el templo duró entre el 1950 hasta el 586, unos 400 años, y el pueblo va al exilio a Babilonia. ¿Qué pasa acá? Cuando el pueblo va al exilio a Babilonia se acabó el templo, tampoco hay Mishkan, tampoco hay un tabernáculo, entonces, ¿cómo expresan? No hay ofrendas, no hay sacrificio. ¿Cómo expresan sus necesidades espirituales? Entonces ahí se dice que ahí empieza lo que nosotros vamos a conocer como la sinagoga. Ya hay una insinuación en el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es un profeta que fue testigo de la destrucción del templo. Él era Cohen, sacerdote, y él marchó al exilio a Babilonia cuando era un niño. Y él, en uno de sus textos habla del Mikdash Meat. ¿Qué es Mikdash Meat? Pequeño santuario. Él dice que se ofrendaba, se expresaba hacia Dios en el pequeño santuario. Lo que nos indica que ya en Babilonia empezó a haber probablemente sinagogas, lugares de culto o de plegaria, que sería el antecedente de Mikdash Meat de la sinagoga. Cuando se retorna del exilio, hay dos cosas primero. Hubo gente que se quedó viviendo en Babilonia, porque en Babilonia vivían cómodos los judíos. Pero hubo un grupo que vino el rey persa, que se llamaba Ciro, y este rey ocupó Babilonia y tuvo el apoyo de los judíos. Entonces él, en agradecimiento, dictó un edicto, Ahrayat Koresh se llama en hebreo, que es el edicto de Ciro, por el cual él permitió a los judíos retornar, el que quería, a la tierra de Israel, y después les permitió reconstruir el templo, que es lo que se conoce como el segundo templo.
Lo que queda, el famoso cótel, es un muro exterior del templo. ¿En qué año fue eso el segundo templo? Más o menos en el 450, antes de la era común. Y ese duró hasta el 70 después de la era común, que fue destruido. ¿Podemos volver un segundito a lo que estaba antes? Acá. Esto que ustedes ven, esto es, si uno va a Roma, no sé si lo conté alguna vez, en Roma frente al Coliseo, hay más allá del Coliseo está todo lo que se llama el Foro Romano, que era los lugares donde estaban los lugares públicos romanos, templos y lugares donde... Y entonces hay un arco, porque los romanos hacían, para celebrar sus triunfos, hacían arcos, o sea, de material, digamos, no un arco como de fútbol hoy en día, sino una cosa gruesa, así como el arco del triunfo. Es una puerta. Y ahí eso lo hicieron en el año 80, en el año 70 fue la destrucción del templo por el emperador Tito. Tito fue emperador, le llaman el arco de Tito, pero en realidad esto fue hecho por un emperador que vivió después de Tito, que se llamaba Domiciano, y es en celebración del triunfo sobre los judíos en Jerusalén. Y uno cuando va, hay como bajorrelieves así, y uno alcanza a ver, y el viejo, esto tiene 2000 años, ve esto, que es como los romanos se llevan el botín del templo. La menorá y todas las cosas, ahí hay como una trompeta o shofar, van cargando el botín que sacaron del templo, y es algo muy fidedigno porque fue hecho 10 años después de la destrucción del templo. Esto se ve acá grande, ahí si uno ve, lo mira, se ve más chiquitito, pero se alcanza a ver. Ya, entonces, ¿qué pasó en el segundo templo? En el segundo templo había dos cosas bien importantes. Por un lado se establecieron mishmarot, que son guardias de Coanim y de levitas. Había 24 guardias, turnos sería. Entonces, de tal manera que durante una semana estos Coanim y Levim estaban encargados de todas las tareas del templo. Y se repetía un semestre, le tocaba un turno y otro semestre le tocaba otro turno. Y aparte desarrollaban otras tareas, pero durante esa semana estaban, como se dice, de turno. Entonces, junto con las Mishmarot había Ma'amadot. Ma'amadot son turnos, pero de todo el pueblo de Israel, no de los Coanim o los Levim. ¿Qué pasaba? Cuando a uno le tocaba, una persona que vivía en, no sé, en el norte de Israel, le tocaba el turno, él iba en la medida de lo posible a Jerusalén y participaba de cuando se hacían las ofrendas, Corbán también, porque Corbán se supone que representaba a todo el pueblo. Entonces esta gente estaba presente allí y colaboraba con los Coanim, aun cuando ellos no eran Coanim, en la tarea que podían, y eran como representantes del pueblo. Ahora, ¿qué pasaba? Había gente que no podía ir por distintos motivos, por trabajo, por lo que sea, o había gente que del pueblo de donde iba se quedaban. Entonces, ¿qué hacía de esa gente? A la misma hora que se estaba haciendo las tareas en el templo, ellos se reunían en un lugar y hacían algunos rezos. Y entonces eso también, con el tiempo, eso se convirtieron en sinagogas, esos lugares, porque venía otra gente del pueblo que no le correspondía, pero sabía que se juntaban, entonces se empezaron a congregar. Y entonces la Ma'amadot sirvieron finalmente como sinagogas. Estando ya el segundo templo, o sea, se empezó a ver sinagogas en esa época. De hecho, uno encuentra en el Nuevo Testamento que Jesús vivió en la época que estaba el segundo templo, y sin embargo dice que él fue, no sé si leyeron, que fue a una sinagoga, dice. Entonces, ¿cómo? ¿Había sinagoga en la época del sí? Ya había sinagogas en la época del segundo templo. ¿Por qué digo que había? Porque
la Torá era muy celosa en el sentido que no harás ninguna cosa fuera del templo, pero se refiere a ofrendas, a sacrificios, pero sí se empezaron a desarrollar servicios religiosos fuera de Jerusalén y fuera del, o en Jerusalén, pero fuera del templo. Entonces, el origen probablemente está en estos Ma'amadot. Primero, la plegaria de Shaharit y la de Minjá fueron obligatorias y la de Arbit no era obligatoria porque no había un corbán de la noche, no se hacía un sacrificio, sino simplemente el de la tarde se seguía quemando hasta la noche. Después se hizo popular el de la noche y al final terminó siendo también como el de Shaharit y Arbit y Minjá. O sea, básicamente la estructura es como la que seguimos hoy. Hoy en día, sí, básicamente es eso. Después se agregaron cosas, por ejemplo el Kabbalat Shabbat es algo agregado, es del año 1500, antes no había. Cuando digo Kabbalat Shabbat me refiero Lejado Di, los salmos al principio, porque Arbit es a partir de Barjú. Cuando se dice Barjú, ahí empieza Arbit. La primera parte, Lejún, Eranenala, todo eso son salmos, pero es un servicio que se llama Kabbalat Shabbat, que fue hecho por los cabalistas en el siglo XVI. Es relativamente nuevo. Pero la estructura de Shaharit, Minjá, Arbit, eso se hizo en la época de estos Anshei Knesset, Agdolá y Ezra. Estamos hablando de 400 años antes de la era común. ¿Por qué tres plegarias? Bueno, yo ya dije, por los sacrificios comunales diarios. El de sacrificio de Corbán que había en la mañana, el de la tarde, que se seguía consumiendo toda la noche, y también porque, ahí no lo puse, pero que los patriarcas ya nos indicaron que era apropiado rezar en la mañana, rezar en la tarde, rezar en la... Destrucción del segundo templo, entonces se terminan los sacrificios, entonces la plegaria termina reemplazando el sacrificio. ¿Y ahí qué sacrificio hacían? ¿Qué sacrificios eran en esa época? ¿Los animales? Animales, sí. Ahora, hay un profeta que ya nos anticipa, él estaba cuando estaban el templo, pero él ya da a entender en una de sus profecías que en algún momento la plegaria va a ser reemplazada. Él dice, este profeta Osea dice, Nishalma parim sefateinu, pagarán nuestros labios las vacas, o sea, reemplazarán nuestros labios los animales. Quiere decir que en algún momento será reemplazada el sacrificio por la plegaria. Bueno, el primer Sidur fue escrito, no había imprenta, así que un Sidur era algo escrito a mano, por Amram Gaón en el siglo IX en Babilonia. Amram Gaón era un título que tenían los grandes sabios de Babilonia. Hubo otro Saadia Gaón, que también era el título. Él se llamaba Saadia y se llamaba Amram, no eran parientes, era el título que tenía. Saadia Gaón escribió un Sidur después para judíos de países árabes con explicaciones en árabe. Maimónides después preparó un Sidur incluyendo la Agadá. Después el primer Sidur de los Ashkenazim fue el Mahzor, se llama Mahzor pero era un Sidur. Mahzor Vitri, que escribió un señor que se llamaba Simcha Vitri en 1207. Y el primer Sidur impreso fue en 1486 para los judíos italianos. Fue hecho en Italia. Perdón, o sea, eso significaba que antes que hubiera un Sidur se sabían todo de memoria. De memoria, seguro. Las oraciones eran de memoria, sí. Por eso, ustedes van a ver que uno de los motivos de eso es la repetición de la amidad. ¿Vieron que se repite la amidad? Me dice, ¿por qué se repite la amidad? No basta con que leámoslo una vez. ¿Por qué se repite? Porque la primera vez lo recita uno solo. La gente lo recitaba a memoria, pero había gente que la memoria no le daba o no tenía. Entonces, después el oficiante lo vuelve a recitar y ahí uno escucha y cada vez que dice amén es como que él lo hubiera dicho. Y quedó la tradición de seguir igual, de recitar. ¿Por qué? Porque la amidad es la oración central.
Ahora, hay cosas que están metidas en la oración que son mitzvot separadas. Por ejemplo, el Shema. El Shema Israel está dentro de la plegaria, pero en realidad es una mitzvah separada. Porque ¿qué dice? Y lo dirás al anochecer y al amanecer y al anochecer. O sea, hay una orden de que tienes que recitar esto al amanecer y al anochecer. Incluso hay una discusión, y eso es de la Torá, hay una discusión entre los rabinos acerca de si la plegaria es una mitzvah de la Torá o es una mitzvah de Rabanán, de los rabinos. Algunos dicen, vieron los versículos anteriores donde vimos que dice servirás a Dios, que esa es la fuente de la Torá para rezar y por lo tanto el rezo es una obligación que viene de la Torá. Y otros dicen no, es una obligación que establecieron los rabinos, no es de la Torá. Lo que es de la Torá es decir el Shema Israel, pero la obligación lo establecieron los rabinos. Igual hay que cumplirla, pero no es tan fuerte, digamos. Pero el Shema Israel Sí, es de la la más Torá. importante, o sea, es Sí, como... es muy importante, claro. Es la más importante. La más importante. Rambam dice en su Silhot Tefilá, en el libro de Mishneh Torah, dice: en cualquier lugar en donde residen 10 judíos se debe establecer una casa de reunión para las plegarias en los momentos destinados al rezo. Este lugar es llamado Beit HaKnesset. Eso ya lo dice él en el 1100. En el 1100. ¿Y por qué tenían que ser 10, no 8 o 12 o 15? Bueno, no sé si no está en el... ¿por qué juntarse y no rezar solo? Mira. Yo me pongo a pensar, ¿qué va a pensar él? ¿Y qué me va a preguntar? Y en base a eso hago la lámina siguiente. ¿Por qué juntarse y no rezar solo? Bueno, hay un texto en el Proverbios que dice, primero leemos, Berraf am adrat melech, en una multitud de personas está la gloria del rey. Eso está en Proverbios. Y ahí los rabinos dicen, alabar al rey en medio de la multitud es superior a alabarlo solo. Por eso, mejor que haya más gente. Porque uno puede rezar solo. Y de hecho, si uno, qué sé yo, en la época de la pandemia, uno no se podía juntar, rezaba solo. Ahora, hay ciertas plegarias que no se pueden rezar solos, que hay que rezarlo con un quórum. Vamos a ir ahora por qué el quórum. ¿Qué días? ¿Por qué niñas, no? Que ese es el término que usamos. Mire, el motivo que está en el libro, en el tratado de Brajot del Talmud es con el episodio de los Merraglim, los espías. Está traído que los espías fueron 12 espías mandados para Moshe, estaba en el desierto. Manda 12 espías para ir a la tierra de Canaán, para espiar, ver cómo son las ciudades, quiénes son los habitantes, porque había que entrar y conquistar eso. Entonces, de los 12 espías, vuelven y 2 dicen, vamos a poder conquistarla porque hay que tener confianza en Dios. Pero hay 10 que dicen, sí, la tierra es fabulosa, excelente, pero ahí viven gigantes, comparado con nosotros son fuertísimos. Las ciudades son amuralladas, no podemos entrar por ningún motivo, por lo tanto no vamos a poder conquistar esa tierra. Entonces dice Dios, cuando escucha eso, dice, Ad matai laidarazo, ¿hasta cuándo esta congregación malvada? Entonces, los rabinos en el Talmud se quedan no con palabra malvada, sino con la palabra congregación. Y dicen, ¿qué es una congregación? Al que los demás lo pueden escuchar, 10. ¿Por qué? Porque esos 10 lo escuchó la gente y les creyó. Entonces dice, una congregación mínimo es 10. Hay también una insinuación en el episodio de Sodoma y Gomorra, con Abraham y su diálogo con Dios. Dios le anticipa a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra porque son ciudades de gente malvada. Entonces Abraham empieza a un diálogo con Dios y dice, ¿cómo vas a destruir? Y si hay, a lo mejor hay 50 personas justas. Entonces Dios dice, si hay 50 justas, no que va a salvar a los 50, va a salvar a toda la ciudad en mérito de los 50 justos. No había 50, entonces van bajando, 45, 40, hasta que llegan a 10. Cuando llegan a 10 y no hay, Abraham no dice más nada. Hasta ahí discutió con él. ¿Qué quiere decir? Que lo mínimo
Son Serían 10. personas. Si menos de 10 ya no es un Rab, quórum. y por lo que entiendo entonces, en ninguna parte dice que los 10 tienen que ser hombres, sino que son 10. Por lo tanto, Es cierto, las habla de mujeres- 10, sí, las no, mujeres no habla de hombres. Claro, las mujeres perfectamente podrían ser parte Podrían de un ser, minyan. sí, sí. Ah, sí. Pero Ahora. Pero no se hace, pero No, a ver, momento. Bueno, pero con pantalones. Lo que pasa es lo siguiente. En la época del Talmud, no de la Torá, se dividieron las mitzvot en dos grandes grupos. Hay mitzvot positivas no de que son buenas, sino de hacer. Claro. Por ejemplo, tú tienes que ponerte talit, ponerte tefilim, es acción. Y hay mitzvot que son negativas, no hacer. No debe. No encender fuego en Shabbat, qué sé yo. No matarás, no asesinarás. Las mitzvot negativas, en el Talmud dice, todos están obligados. Tanto una mujer como un hombre. Las mitzvot positivas a la vez se dividen en dos grupos. Las que tienen un tiempo fijo y las que no tienen un tiempo fijo. Por ejemplo, Tzedaká, ayudar al prójimo no tiene un tiempo fijo. Yo puedo ayudar a la persona a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, a la hora... Pero hay mitzvot que tienen un tiempo fijo. Por ejemplo, la plegaria. Por ejemplo, los tefilim. No se puede poner... La plegaria yo puedo rezar el shaharit hasta las... Depende de la época del año, hasta las 11 de la mañana. Y minjá hasta tal hora. Las que tienen positivas, que tienen un tiempo fijo, las que positivas, que tienen un tiempo fijo, el Talmud dijo que las mujeres están exceptuadas, no tienen obligación, no que no pueden hacerlo, están exceptuadas. ¿Por qué? Porque dijeron la mujer en la mañana que está ocupada con los niños, tiene que darle, la mujer está amamantando o está levantando a los niños, tiene tareas que entendieron ellos, nosotros no podemos obligarla a hacer cosas cuando ella tiene otras tareas. Pero hoy en día O está- sea, En la sociedad actual se dice, la mujer a veces es el hombre el que se ocupa de eso, o la mujer que no tiene obligaciones domésticas, que trabaja y se levanta a la mañana, ¿por qué no va a poder formar parte de un minyan, rezar O sea, y todo lo demás? ¿El Shema cómo surge? ¿Cómo se construye? ¿Quién lo construye? ¿En qué época? No, el surge? Shema es un texto de la Torá. Por eso, pero ¿cómo surge? ¿Cómo? Son 3 textos de la Torá. En el tratado de Brajot, en el Talmud, dice de cuánto se compone esos 3 y desarrolla en qué horario se dice. Porque se basa lo dirás en la noche y en la mañana. pero no fue Moshe que en el Sinai... Es un texto de la Torá, son 3 pedazos de la Torá, pero no seguidos. Entonces, en el Talmud dicen que cuando habla de la lectura del Shema, se refiere a que hay que leer el Shema en la mañana y la tarde, se refiere a esos 3 pedazos. ¿Y cuándo se estructura? Por eso leemos el Talmud, estamos hablando de 400 años antes de la era común. Pero es Más o una menos. instrucción que en su momento Sí, Moshe es una da a instrucción. través de Dios, donde Claro. dice Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai De Echad". hasta te Listo, llamarás el punto. Dios con todo y ahí dice que lo dirás, pero no sabemos qué pedazos son. Entonces, en el Talmud dice que esos son estos 3 pedazos, que son pedazos de la Torá. El primero de ellos dice Shema Israel. Bueno, aquí, hablando de los Sidurim, hay una cosa que se llama Nusach, que es el estilo, forma, el texto. Y entonces tenemos Nusach Ashkenaz, Nusach Eidota Mizrach. Eidota Mizrach son los orientales. Nusach Sfart o Sefará también. Nusach Ari, que son de los cabalistas. Esto es lo que va determinando los distintos Sidurim de acuerdo a las tradiciones de cada grupo. Que la estructura es la misma, puede variar algún salmo metido, que en un Nusach está y en otro no, o que puede estar el orden, la ley no está adelante, antes de un Kadish, pero la estructura central está la misma.
Perdón, Rodrigo, ¿y solo el Nusa se refiere solo al texto o también a la entonación musical? No, también puede ser claro, sí, la modo de rezar, la entonación musical, sí, también. Por ejemplo, traje un ejemplo del Kabbalat Shabbat. El Kabbalat Shabbat, que nosotros conocemos, nosotros le llamamos Kabbalat Shabbat a todo el servicio el viernes en la noche, pero en estricto rigor, el servicio el viernes en la noche se divide en dos partes. Kabbalat Shabbat, recepción del Shabbat, y Arvit. Kabbalat Shabbat es algo nuevo, se atribuye a Moshe Cordovero, que era un rabino cabalista que vivió en el norte de Israel, en Tzfat, entre 1522 y 1570, como su nombre lo indica, todos eran sefaradín. Probablemente la familia de él era de Córdoba, España, y por eso era cordovero. Estos salmos, que son básicamente salmos y un himno, el Lejado Di, expresan la supremacía de Dios, simbolizan los 6 días de la semana laboral, porque son 6 salmos, y evocan los 6 toques de shofar en la época del templo antes de empezar el Shabbat, según el Talmud. Vamos a avanzar. Perdone, ¿por qué El Salmo 95, 96, 97, 98, 99 y el 29, que es como una transición. ¿Por qué en los rezos toma tal relevancia los salmos? O sea, porque no era nada que ver los salmos con los rezos, digamos, hasta David, hasta Salomón, pero previamente se agregaron muchos, dentro de la plegaria se agregaron muchos salmos. Primero, la oración más que está compuesta, que no es algo que está de la Torá, es la Amidá, con las bendiciones anteriores y las bendiciones posteriores. El Shema ya estaba en la Torá. Los salmos que se agregaron también estaban en la Torá. Todo eso lo incorporaron los Anshei Knesset Agdolá, esa institución que yo les comenté que hubo en el año 400, más o menos antes de la Era Común. Anshei Knesset Agdolá, de ahí viene la palabra Knesset, de la Knesset actual, y estaba formada esa Anshei Knesset Agdolá por 120 miembros. De ahí viene que la Knesset actual tiene 120 integrantes. Y lo que pasa es por qué 120, porque se decía que había 10 por cada tribu. Entonces, a pesar que ya no había tribus, pero se decía que eran 10 por cada tribu, 120. Y la Knesset actual, que tiene Israel, tiene 120 integrantes por ese Anshei Knesset Agdolá. Ahora, este Salmo 29 se eligió porque es como una transición entre el Shabbat y los días laborables. Si uno lee, este es el mismo, le David, Tamul, Adonai, Beniel, aparece 18 veces la palabra Adonai y 7 veces la palabra Kol Adonai. ¿Por qué? Porque Adonai 18 representa las bendiciones que hay en la Amidá de un día común laborable, que son 18. En cambio, en un día Shabbat, la Amidá tiene 7 bendiciones. Entonces es como pasar del día de trabajo al día sagrado. Kol Adonai. Es un juego que se hace, ¿no? O sea, no es casualidad que se buscó este salmo, sí, yo creo. Aparentemente no fue casualidad, lo eligió Cordovero para ponerlo. Cordovero vivía en Safed en 1500 y tantos, o sea, para que sepan. ¿Por qué no está escrita la O? ¿Tiene algún significado especial? Para no poner la palabra Adonai, que es sagrada, entonces como Dios a veces se pone D, rayita S, por eso. Después del Salmo 29 viene el Lejado Di, que no es un salmo, es un himno que fue compuesto por Shlomo Alevi Alcavetz, también, que era uno de estos rabinos cabalistas que vivía en Safed, hijo de españoles que tuvieron que escaparse. Acuérdense que en 1492 se fueron los judíos de España. Entonces, este Shlomo es de 1505 a 1584. Él escribió, si uno lee el Lejado Di, va a encontrar que las estrofas comienzan con las iniciales de su nombre, Shlomo Alevi. Shamor Bezachor, Lejado Di, Shamor Bezachor Besh, Likrat
Migdash Melech Como Shlomo. egocéntrico. Bueno, era muy. No, en la Edad Media era muy común que muchos poetas, como una manera de expresar su habilidad, Firmar. claro, dejaban como su firma y entonces hacían como sus poesías con acróstico. Eso se usaba en aquella época. Incluso él se tomó una licencia poética. Los poetas a veces, para hacer jugar sus cosas, ¿cuál es la licencia que se tomó? Que hay una... Ahí está, en la primera. Él dice... Le he dejado Shamor de Zahor. Shamor de Zahor. Son dos expresiones del Shabbat que aparecen en los 10 mandamientos. En uno dice Shamor y en otro dice Zahor. Pero el orden correcto hubiera sido Zahor primero y Shamor después. ¿Por qué? Porque en Éxodo aparecen los 10 mandamientos y ahí dice Zahor. Y en Deuteronomio dice Shamor. Shamor es guarda el sábado y el otro recuerda. Pero como él quería, entonces él tenía que haber puesto Zahor de Shamor, pero la Zain no le daba con su nombre, entonces lo cambió, hizo Shamor de Zahor. Y otra cosa que le pone novia al Shabbat, yo le hubiera puesto novio, porque siempre Claro. como que le cambia el sexo, porque uno no sabe que Lejado di, sí, la novia, ¿cachai? tú claro, pero Es que es más bonita la novia que el novio. Sí, pues, pero es como que uno se imagina a Hashem como él, no como Sí, él. pero otra pregunta relacionada con lo que dice Eric, que en algunos sidurim o Mazor también me parece sefaratí, se dice Torataj y no Torateja. Torateja, sí, claro. sí, Entonces lo pone la Torah en femenino, Lo va sí es cambiando, cierto. claro. Y, bueno, pero en realidad la palabra Torah es femenina, a Torah, Yafá, qué sé yo, sí, es femenino, yo diría. Toratá, sí. O Torateja para una persona, un hombre. Isaac Luria era el jefe de todo este grupo de cabalistas y él salía dicen que en la época esa, del 1600, él en Zafet, que es una zona montañosa, que fue ahí es en el norte de Israel, salía al campo para al final, cuando caía el sol, y cantaba Lejado Di como recibiendo al Shabbat, que es un texto que aparece, no las estrofas, pero sí el estribillo. Le he dejado, aparece en el Talmud, en el Tratado de Shabbat. Ahí se cuenta que Rabbi Hanina vestía sus mejores ropas y cantaba Lejado Di. El estribillo, Ben novia. Y entonces Luria hacía eso muchos siglos después, recordando lo que hacía Rabbi Hanina, pero cantando el Lejado Di completo con las estrofas. El Shabbat es la novia y se casa simbólicamente con el pueblo judío. Sí, hay como un sentido místico ahí. Por eso nos damos vuelta, como que entra la novia en la última estrofa. Sí, Por eso no sabía. sí, es como que la novia, ahí decimos, La recibe. voy calá, ven novia, ven novia. Claro, por eso nos damos vuelta, porque es como que viene la novia entrando, entonces la recibimos. No, pues. Y en algunas sinagogas abren la puerta y Sí, también. Shabbat es la novia. No, eso sí, pero. Después del estoy hablando del Kabbalah Shabbat, están los 6 salmos, el Lejado Di, y después que ya entró la novia, se canta el Salmo 92, que era la canción que cantaban los levitas en el Beit HaMikdash el día Shabbat. Ahora, si uno lee, no hay ninguna mención a Shabbat ahí, pero sí se habla de castigo a los malvados y recompensa a los justos en el Olam Abba. Y el Olam Abba será un día que será Shabbat permanente, se dice. En el mundo por venir va a ser un Shabbat completo, no vamos a tener que trabajar, vamos a tener todo gratis y sin esfuerzo. Y el Salmo 93, que se dice después, es una continuación del 92. Algunos incluso dicen que quizá originalmente era un solo salmo. ¿Cuál es el 93?
Y Adonai Malagiut Lavish. Lavish Adonai se canta inmediatamente después. O Adonai Malagiut Lavish, depende cómo uno lo cante. ¿Y el 92 cuál es? Mizmor Shile Yom HaShabbat, Tov Leodot. Mizmor Shile Yom HaShabbat es canción de Yom Shabbat. Y después empieza Tov Leodot, Adonai es bueno, agradecer a Dios y todo lo demás. Y perdón, Ram, en Isaías también hace referencia de que nos presentaremos ante Dios cada Shabbat perpetuamente. Sí, sí. Bueno, Isaías habla también de los sábados y también habla de Rosh Hodesh. Para él Rosh Hodesh en su época era casi tan importante como Shabbat. Después el Rosh Hodesh perdió su fuerza, digamos. Vamos una más y estamos ya terminando. Bueno, viene la Amidad. La Amidad, esto es muy rápido lo voy a decir. Sí, la palabra Amidad viene de estar parado porque se reza de pie. Y se conocía como Shmone Esrei, 18, porque originalmente tenía 18 bendiciones. La Amidad de un día de semana, la Amidad que se reza en Shabbat tiene 7 bendiciones nada más. El rostro es dirigido a Jerusalén. Los pies juntos como ángeles, porque se dice que los ángeles tenían un solo pie. No solo que no tienen espalda, sino, como se dice, no tienen espalda, no sé, tienen un solo pie. Entonces, si tienen un solo pie, cuando uno se pone así, pareciera que tuviera un solo pie. Y en silencio, ¿por qué en silencio? Porque nos recuerda lo que yo hablé antes. Haná hablaba en su corazón y solamente sus labios se movían, pero su voz no se oía. Ella rezó pidiendo por tener un hijo, Shmuel, y entonces ahí dice incluso el profeta Eli, que era un profeta que estaba en aquella época, no profeta, pero era el Cohen Gadol, pensó que ella estaba borracha, porque ella la vio así, que no decía nada, pero ella le dijo, no, yo estoy rezando de mi corazón, y yo, entonces dijo, perdón, no quise ofenderte. Y de ahí que la amidad se dice en silencio, por lo menos cuando uno lo reza solo. Y parte del Shema también. Hay gente que lo dice, sí, se puede decir en silencio. Bueno, sí, esa parte que se dice en silencio es porque tiene cosas feas. Entonces por eso se dice, y Shamer Leja, ten cuidado que no te pase esto. Bueno, no sé si tenemos más. Los pas, sí. Hay toda una coreografía para decir el Shema. 3 pasos hacia atrás, 3 pasos hacia adelante, y en Osé Shalom se saluda hacia los 3 lados. Y Shabbat y Hadim no es Amidad del 18, por eso no es Shmone Esrei, sino Tefilá Sheva, oración de 7. 3 pasos atrás es porque uno, cuando está ante Dios, se dice que en ese momento está directamente ante Dios, primero tiene temor, digamos, entonces se asusta, entonces da 3 pasos para atrás, pero después dice, no, si Dios me va a recibir, lo que yo entonces vuelve a acercarse. Por eso vuelve a acercarse. Y cuando termina, se despide, entonces da 3 pasos para atrás y dice, es como un saludo, así como hacían los orientales, Osé Shalom Bibromá, Osé Shalom Aleinu, y Alcohol Israel, es como si vieron cómo hacen los orientales que hacen así, todo como una cosa así, bueno, así se despide de esa manera. ¿Y da igual si es para el izquierdo o el derecho la primera vez? Idealmente primero a la izquierda, después a la derecha y después al centro. Ya. Y quiero terminar con esto. Y todo arbusto, esto está en Bereshit, dice, aún no estaba en la tierra. Y toda hierba aún no brotaba, pues el Eterno no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre que trabajara la tierra. Esto es en Bereshit, en Génesis. Y entonces Rashi dice, ¿por qué Dios no había hecho llover? Pregunta Rashi, ¿por qué aún no estaba la tierra, la hierba no brotaba y todo eso porque Dios no había hecho llover? Entonces pregunta Rashi, ¿por qué no había hecho llover? Sigamos, ¿no? Porque no había un hombre que trabajara la tierra y no había quien reconociera los beneficios de la lluvia. Pero cuando vino el hombre y se dio cuenta que la lluvia era necesaria para el mundo, dice Rashi, rezó por ella y entonces llovió
y brotaron los árboles y las hierbas. O sea, fue el rezo lo que hace que se mueva el mundo, que crezcan los árboles. ¿Por qué? Porque el hombre reza y consigue que Dios haga llover. Entonces está diciendo que Rashi, que es la plegaria del hombre, del ser humano, es lo que hace que el mundo se mueva. Entonces, a la medida que recemos, las cosas ocurren. Esperamos. Bravo.